En este vídeo vamos a resolver un problema que tiene que ver con física nuclear. Es un problema en el que ya nos vamos a un nivel de grado universitario, ¿vale? Y vas a ver que los primeros apartados son muy parecidos a lo que podría ser un problema de bachillerato, pero el tercer apartado, que está aquí incluido, ya sí que nos hace subir un escalón en este tipo de problemas. Nos dice que un núcleo de plutonio, ¿verdad?, experimenta una desintegración alfa y se transforma en uranio, y debemos saber que si es una desintegración alfa, tiene que dar lugar a una partícula alfa. Nos piden que escribamos la ecuación nuclear que describe esta desintegración alfa, que calculemos la energía cinética total liberada en la desintegración, expresada en megaelectronvoltios, y que si suponemos que el núcleo de uranio 35 y la partícula alfa comparten la energía liberada, calculemos la energía cinética de la partícula alfa. Y como datos nos dan pues las masas para el plutonio, uranio, la partícula alfa, que sería un núcleo de helio, la equivalencia entre la unidad de masa atómica y los kilogramos, y por último la velocidad de la luz. Bueno, pues con todo esto vamos a comenzar por la resolución. El primer apartado es casi inmediato, tan solo tenemos que escribir la ecuación nuclear que describe el proceso, por lo tanto, fíjate que sería tremendamente rápido. Tendríamos que el plutón 239 va a dar lugar a el uranio 235 y esta partícula alfa que la escribimos como el helio y 4. Podríamos haber puesto también los números atómicos debajo, pero recuerda que en este caso, ¿verdad?, basta con que escribamos lo que sea la masa atómica, porque tenemos que comprobar que se cumple, al igual que también se cumpliría, ¿verdad?, que se conserva esa masa y que se conservan los números atómicos. Bien, pues esta sería nuestra reacción nuclear que tiene que ver con la desintegración alfa. Ahora nos vamos a hacer el apartado B, que nos dice que calculemos la energía cinética, o la energía que se libera en el sistema, ¿verdad? Lo que pasa es que ya nos dice que va a ser, o la debemos considerar como energía cinética. Y para hacer este apartado, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la ecuación de Einstein, que nos relaciona esta energía con lo que llamamos el defecto de masa. Aquí tienes la ecuación. Esta energía que entra en juego en el proceso de descomposición nuclear, lo que hace es que está relacionada con la variación de la masa del sistema y la velocidad de la luz al cuadrado. A esto que te estoy marcando aquí, a este delta M, es lo que llamamos el defecto de masa. Y debes tener en cuenta que esto siempre sería la masa al final del proceso menos la masa al principio. Lo vamos a escribir así: masa final menos masa inicial. Y por supuesto por C al cuadrado. Claro, esta masa final menos masa inicial, si te fijas en la reacción que tienes arriba, pues lo que vamos a hacer sería tener en cuenta las masas, podríamos decir, isotópicas para el uranio y la partícula alfa, menos la masa del plutonio. Así que podríamos sustituir en esta ecuación y fíjate lo que vas a tener. Por ejemplo, para el uranio pues 235.0439 más la de la partícula alfa 4.0026 menos la del plutonio 239.0522. Como hemos dicho, todo esto son unidades de masa atómica. Voy a hacer la conversión y pongo un factor de conversión. Una unidad de masa atómica equivale, como dice el enunciado, ¿verdad?, a 1.66. Y una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer es multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado, que la tienes aquí, y su unidad también al cuadrado. Cuando haces todo esto, lo que obtienes es ni más ni menos que esta energía expresada en julios, unidad del sistema internacional. Así que el resultado que obtienes es, como veis aquí, menos 8.52 por 10 elevado a menos 13 julios. Este menos me está indicando que es energía que se libera, ¿vale? Simplemente es el signo que me indica que se está liberando energía, pero el apartado B nos decía que tenemos que expresarlo en megaelectronvoltio. Bien, esto no es más ni menos que un cambio de unidad. Yo lo voy a hacer usando dos factores de conversión. En el nivel en el que estamos, esto debería ser algo que hagas de forma rutinaria y sin ninguna dificultad. Lo ponemos. Lo que haríamos sería coger esta cantidad de partida y voy a usar dos factores de conversión. Uno, que sería teniendo en cuenta lo que es un electronvoltio, que equivale a la carga del electrón, ¿verdad?, pero expresada como energía, en julios. Un electronvoltio 1.6 por 10 a menos 19 julios, y además
un factor de conversión para expresarlo como mega electronvoltio. Un mega sería 10 elevado a 6 electronvoltios, como puedes ver, ¿verdad? Bastaría con cancelar y el resultado serían menos 5.32 mega electronvoltios. También podrías ponerlo como valor positivo, indicando que es energía que digamos que se libera, que cede el sistema. Eso es lo que me está diciendo el signo menos. Bien, pues una vez que tenemos esto finalizado, es el momento de irnos al último apartado del problema. La clave está en que tenemos que suponer que esta energía que acabamos de calcular, ¿verdad?, será la energía que tienen que, entre comillas, repartirse el uranio y la partícula alfa. Bien, pues, ¿qué vamos a tener en cuenta para hacer este apartado? Esto es importante. Debes comprender que en este caso se tiene que conservar la cantidad de movimiento del sistema y la energía cinética del sistema. Vamos a escribir las ecuaciones de las dos. Fíjate que, como vamos a suponer que el núcleo de plutonio estuviera en reposo, ¿verdad?, y produce esta desintegración alfa, tendríamos que el momento lineal o la cantidad de movimiento inicial sería cero, ¿verdad? Es esta parte de aquí que ves en la ecuación primera. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después de la desintegración, es decir, sería la cantidad de movimiento que se debe al uranio, m por v del uranio, más la cantidad de movimiento de la partícula alfa, es decir, m por v de alfa. Y además hemos dicho que se conserva la energía cinética, es decir, la energía cinética para el uranio más la energía cinética para la partícula alfa ha de ser igual a la energía que acabamos de calcular, esa energía que se desprende. Bien, una vez que tenemos esto, por ejemplo, si la primera ecuación despejas lo que sería la velocidad para el núcleo de uranio, ves que tendría que sería menos m por m de alfa por v de alfa partido por la masa de uranio. Y esto lo sustituyes en la segunda ecuación. Cuando trabajas con ella, e insisto, en el nivel en el que estamos no debe suponer ningún problema, lo que vas a hacer es que, teniendo en cuenta que esto que tenemos aquí que te señalo es la energía cinética de alfa, ¿verdad?, lo que vamos a tener es que, sacando factor común, esto precisamente, insisto, que esto es la energía cinética de la partícula alfa, te quedaría 1 más la masa de la partícula alfa partido por la masa del núcleo de uranio. Como lo que quieres calcular es precisamente esta energía cinética de alfa, de la partícula alfa, podrías despejar llevando este término para acá, por ejemplo, o bien en el denominador, o bien escribiéndolo como te lo escribo yo aquí. La energía cinética de la partícula alfa sería, desarrollando esto que tienes y dándole la vuelta, masa del uranio partido por la suma de la masa del núcleo de uranio más la masa de la partícula alfa, y esto por el valor de la energía que habías calculado. Así que, insisto, solo es trabajo de ecuaciones. Y una vez que estamos aquí, pues sustituimos los valores. Vamos a hacerlo. Tendríamos por un lado que arriba vamos a tener el numerador, pues 235.0439 U, ¿verdad?, que el dato viene en unidades de masa atómica. Aquí haríamos la suma, ¿verdad?, para el uranio y la partícula alfa. Lo mismo, podríamos cancelar la unidad de masa y ahora vamos a multiplicar por el valor de la energía. Y fíjate en una cosa curiosa, lo pongo en este caso positivo. Lo tomo en valor absoluto, positivo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que la energía cinética no puede ser negativa. ¿Y esto por qué lo hago? Bueno, pues simplemente porque ya estoy considerando que esa energía, ¿verdad?, es la energía que va o que voy a tener en cuenta que el propio sistema cede a las partículas que estoy analizando. Entonces ya no es una energía que se obtiene del sistema, sino que la considero como energía propia del sistema. Por eso le pongo el signo más. Bien, y una vez que haces la operación, el resultado que vas a obtener es este que ves aquí, 5.19 megaelectronvoltios. De manera que de los 5.32 megaelectronvoltios que, digamos, se liberan en el sistema, 5.19 serán los que, podríamos decir, adquiera la partícula alfa y el resto el núcleo de uranio. Y con esto queda resuelto el problema. Si te gusta, no olvides de darle al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal me ayudas muchísimo a poder seguir tirando de él. Muchas gracias.